Saludos, hermanos egaudinistas, cuerpo docente del Instituto de Educación y de Formación Cristiana Evangelii Gaudium, auditorio de la Parroquia San Rafael Arcángel. Mi nombre es Adriana Monroy, estudiante de quinto semestre de Teología, y vamos a hablar de los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? El Catecismo de la Iglesia Católica los define como los signos sensibles de la gracia divina que otorgan al creyente el ser hijos de Dios. Pero los sacramentos no son solamente unos signos sensibles, los sacramentos también son instituidos por Jesucristo, en donde en el Concilio de Trento se afirmó su institución en el año 1500, en el decimoquinto siglo. Son instituidos por Jesucristo y consisten en confesar el origen e iniciativa divina y no la invención humana. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Nos quiere decir que son de origen divino. Dios es quien instituye los sacramentos y es Dios quien profesa los sacramentos. No es una invención de un sacerdote, no es la invención de la Iglesia Católica, no es la invención de un papa, ni mucho menos del Concilio de Trento. No son un supuesto acto jurídico. Entonces yo llego a la iglesia, me bautizo y ya quedé. Yo llego a la iglesia, hago la confirmación y ya cumplí. Ni tampoco significa que si usted no tiene un sacramento, entonces usted no hace parte de ningún rito cristiano, que usted no hace parte de la iglesia de Jesucristo. Porque no es así. Se asumen en gestos en el contexto cultural, teniendo en cuenta su forma de expresión por la necesidad antropológica de expresar a través de los ritos el fundamento de la vida cristiana. Era necesario que hubiera un rito, una forma visible, para que el creyente o el cristiano se sintiera acogido dentro de la iglesia. Por eso tiene una forma de expresión, por eso asume gestos en un contexto cultural, con ritos en el fundamento de la vida cristiana, y se instituye considerando que Cristo instituyó primero un camino de vida y consecuentemente un seguimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Jesucristo, ¿qué es lo que nos pide? Jesucristo le pide a la iglesia que acompañe a su feligresía. Entonces, consecuentemente a esto, los sacramentos lo que hacen es acompañar al creyente durante toda su vida. Entonces, cuando el pequeñito lo llevamos a bautizar, entonces se hace hijo de Dios dentro del bautismo. Luego entonces lo llevamos a la Santa Eucaristía para que reciba su primera comunión. Luego el obispo impone sus manos sobre el creyente y el creyente responde a esto diciéndole a la iglesia: quiero continuar aquí, recibo el Espíritu Santo. Luego entonces en el matrimonio o en la orden sacerdotal, dependiendo del creyente. Y por último, la unción de los enfermos. Además de esto, es necesario que el creyente se esté confesando habitualmente. Entonces fíjense bien que se le da vida al seguimiento que Jesucristo le pide a la iglesia. La institución de los sacramentos. Entonces Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la iglesia, cada cual asume a su manera, en la medida y la forma de su participación en el plano salvífico. Son autores de los sacramentos. ¿Cómo? Pues así: Dios como fuente última de salvación, Jesús como mediador único y el Espíritu Santo como el que hace presente a Cristo a través de los siglos. Entonces, todos participando dentro de la evolución y dentro de los pasos que debe caminar el creyente a través de la iglesia. La institución de los sacramentos es algo constante, permanente, expresión del estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo no acompaña a su iglesia y a su feligresía hasta que el feligres o el creyente fallece a través de los sacramentos. Fíjense bien que es desde el bautismo hasta la unción de los enfermos. A la luz de la institución permanente de los sacramentos se entiende mejor el axioma agustiniano: tanto si bautiza Pedro como si bautiza Judas, es Cristo quien bautiza. Y eso es algo muy importante. Nosotros
a veces creemos, o algunos creyentes tienden a creer que Jesucristo murió en la cruz y ya nos hace partícipe de la iglesia, pero no es así. Jesucristo acompaña a su pueblo todos los días de su vida, y a través de los sacramentos, tanto Pedro como Judas que bautizase, sigue haciéndose eficaz el sacramento en la persona. Entonces, que el bautismo o que la confirmación la oficie un sacerdote que a usted no le gusta, no significa que el sacramento no sea eficaz. Es eficaz. La iglesia no es señora sino servidora de ellos. Entonces más adelante nos van a mostrar, o vamos a ver, que el sacramento se hace eficaz no por la persona que confiere el sacramento, sino por la fe del creyente. Los sacramentos tienen una jerarquía, y los sacramentos más importantes son el bautismo y la Eucaristía. El bautismo, que es una sola vez y para siempre, además porque es el que nos introduce a la fe cristiana, nos hace hijos de Dios, y la Eucaristía, que nos hace partícipes constantes de recibir el cuerpo de Jesucristo todos los días de nuestra vida, hasta que sea el último día que podamos comulgar. Siempre, siempre caminando con Jesucristo. Entonces dice que el bautismo y la Eucaristía constituyen a la persona como cristiano. Nos hace cristianos el bautismo, nos hace cristianos la Santa Eucaristía. Los demás sacramentos lo alcanzan en situaciones particulares de la vida cristiana. Entonces, la confesión yo la puedo hacer en cualquier momento de mi vida, todos los días si quiero, pero el bautismo solamente una vez. Y la Santa Eucaristía la hago solamente en la Santa Misa, ¿cierto? O cuando puede ser posible que después, cuando estoy postrado en una cama, pues el sacerdote imparte la comunión, ¿verdad? Entonces, el pecado, la enfermedad, la vocación ministerial o el amor conyugal. El número de los sacramentos. ¿Cuántos son los sacramentos? Los sacramentos son 7. Pero esto no es un número aritmético, ni cuantitativo, sino que es simbólico. O sea que es un símbolo cualitativo, lleno de cualidades. ¿Y qué significa? Entonces vamos a empezar con el número 1. ¿Qué significa el número 1? El número 1 significa inicio, comienzo, desde el principio. Eso significa el número 1. El número 2, ¿qué significa? Que representa al otro, es fundamento de multiplicidad, significa seguimiento. 2, continuidad. El 3 tiene su importancia como síntesis de la unidad con la multiplicidad. Número de la perfección divina y totalidad. Mire, es la consecuencia del 1 más el 2, que significa 3. Y la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 4, que es la perfección material cósmica. 4 son los elementos de la naturaleza. Si lo recordamos, agua, aire, fuego. Agua, aire, fuego, bueno, se me escapa el número 4. Los ríos del paraíso, los imperios según las visiones de Daniel, etc. El 4 significa también los 4 puntos cardinales. Entonces son el 3 más el 4 suman 7. La suma de 4 más 3, perfección por excelencia, ya que una totalidad, la triada divina y el ya que son una totalidad divina. Entonces la triada divina y el 4 y el cuaternario cósmicos. Entonces 4 más 3 da 7. 7 no solamente son los sacramentos, son el número de la armonía, son también las virtudes cardinales, los dones del Espíritu Santo, los pecados capitales, los planetas, los periodos celestes, los tonos de la escala musical, el septenario del Apocalipsis de San Juan, todos en fundamento del número 7. El número de los sacramentos, además de esto, continuamos hablando un poquito del número de los sacramentos, además del bautismo y de la Eucaristía, que obviamente son datos bíblicos que ya están allí en la Biblia, que ya los conocemos. Pues el bautismo, pues cuando se bautizó Jesús, y obviamente la institución de la Eucaristía, que la conocemos en la última cena. También entonces hay datos que soportan los otros sacramentos en la Santa Biblia. Usted puede buscar en la Biblia
cuando literalmente Jesús ungió a un enfermo con aceite o con el santo crisma. Usted puede buscar en la Biblia dónde exactamente Jesucristo se confirmó. Pero la Biblia sí nos refiere los sacramentos en estos textos. Fíjense bien, la confirmación en la imposición de manos por los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículo 17. La penitencia en Juan, en el capítulo 20 y 23, y Mateo 18, 18. Que es al que le perdonen sus pecados le quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. La unción de los enfermos en Santiago 5:14, que nos dice cuando alguno esté enfermo, que llame a los ancianos y a los sacerdotes de la iglesia y que oren por él y lo unjan con aceite. El orden sacerdotal en Hechos 6, en donde dice que se llaman a 7 diáconos, les imponen las manos para que continúen con las labores de la iglesia. Y el matrimonio en Efesios 5:32, que nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una misma carne. Entonces fíjense bien que los sacramentos sí están dentro de nuestra Biblia. El Concilio de Trento enseña los sacramentos de la nueva ley, confieren la gracia por la realización del acto sacramental. Miren, la eficacia de los sacramentos funciona de esta forma. La fuerza del sacramento, la gracia del sacramento, proviene de Dios y no del ministro, pero la eficacia del sacramento depende de quien lo recibe. Los sacramentos actúan ex opere operato, y entonces es de esta forma. El sacerdote impone o imparte el sacramento, pero es mi fe la que hace la eficacia del Espíritu Santo. Es creer que Jesucristo es quien escucha los pecados cuando yo me confieso. Es creer que el Espíritu Santo desciende sobre mí y sobre mi hijo cuando se bautiza. Es creer que el Espíritu Santo desciende sobre mi hijo cuando se confirma y el obispo le impone las manos al creyente. Es ahí donde se hace eficaz el sacramento, aunque no necesariamente la eficacia del sacramento depende del creyente. La eficacia del sacramento es de Dios. Dios es quien realmente confiere el sacramento. La liturgia y los sacramentos se imparten en un acto público. Entonces dice que la liturgia es la cima hacia la cual tiende la acción de la iglesia, al mismo tiempo es la fuente de donde emana toda su fuerza. Entonces es en la liturgia, o sea, en una misa, en el momento de la liturgia y todos los signos visibles de la liturgia, en donde se ve reflejado ese poder de los sacramentos y donde se imparten. Por ejemplo, el bautismo pues tiene que tener una Santa Eucaristía, la primera comunión una Santa Eucaristía, la confirmación se realiza dentro de una Eucaristía, dentro de un rito litúrgico. El volver presentes los misterios de Cristo se realiza simbólicamente o sacramentalmente por medio de gestos y palabras que constituyen la liturgia. Entonces ahí en ese rito, en donde el sacramento se vuelve vivo y eficaz. La liturgia en cuanto a expresión simbólica sacramentalmente de la vida de fe de las comunidades cristianas. La liturgia jamás podrá abstenerse del diálogo con las expresiones culturales de los pueblos y con la religiosidad popular. Este dato es importantísimo, porque es que los sacramentos y la liturgia hacen parte del rito de los pueblos. Es necesario que haya una religiosidad popular en donde involucramos a todas las personas del pueblo, a la feligresía como tal. Entonces es allí, dentro de la liturgia, con la manifestación del pueblo y con esa actitud del pueblo, que se hacen visibles los sacramentos en la liturgia. El símbolo y el sacramento. Entonces el símbolo, lo propio del símbolo es reunir, es poner en común, es crear comunión. Entonces un símbolo, ¿por qué? Porque reúne, porque congrega. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando allí. Entonces es simbólico, se hace visible
a una reunión de creyentes. El lenguaje que pone en juego a la persona en cuanto a cuerpo. Y en el cuerpo se articulan el yo, el otro, la naturaleza, la cultura y el deseo y la palabra. Entonces, el sacramento solo son bien comprendidos cuando son pensados como acciones o intercambios simbólicos. Entonces decíamos que eran símbolos de unión del pueblo y tiene que haber un intercambio entre liturgia, entre el que actúa, el que imparte, y la feligresía que actúa como testigo del sacramento que se está oficiando en ese momento. El cuerpo eclesial y el cuerpo de Cristo en su relación con el universo son acciones litúrgicas de la Iglesia. Las acciones sacramentales del culto cristiano encuentran su plenitud y su verificación en el vivir de los cristianos al servicio de los hermanos en la vida cotidiana. Esto es muy bonito. Cuando usted es cristiano, usted lo manifiesta a sus hermanos. A usted se le nota que usted es cristiano, a usted se le nota que usted es creyente, porque si usted es sacramental, a usted se le nota la confesión. La eclesialidad de los sacramentos. Entonces, la Iglesia hace los sacramentos. Entonces, es el sacerdote, es la feligresía, es el creyente, es toda esa reunión de la asamblea la que hace la Iglesia y la que hace los sacramentos. Los sacramentos hacen a la Iglesia. Entonces, los sacramentos dice que constituyen la Iglesia precisamente por ser acciones de Cristo, acciones cuya meta es siempre la relación con el Padre y el Espíritu Santo por medio de Cristo. Entonces, esa relación entre el Padre y su feligresía a través del Espíritu Santo que hace que esa feligresía se mueva y sea convocada. Los sacramentos irrepetibles como constituyentes de la Iglesia. Bueno, entonces los sacramentos que estructuran la comunidad eclesial son por su constitución irrepetibles. Y esos son el bautismo, que es una sola vez y para siempre, es la confirmación, no se confirma una sola vez, y es la orden sacerdotal del matrimonio. Pues el matrimonio ideal sería que fuera una sola vez, aunque hay algunas excepciones en donde, bueno, usted como ser humano puede equivocarse, pero es una sola vez. La orden sacerdotal es solamente una vez. O sea, un sacerdote no se vuelve sacerdote 2, 3, 4 veces, como si la confesión, ¿no? Yo puedo participar de la confesión 2 o 3 veces, yo puedo participar de la Santa Eucaristía 2 o 3 veces, pues todas las veces, toda mi vida sería el ideal. Toda acción litúrgica es de alguna forma acción sacramental en cuanto a acción de Cristo realizada mediante la Iglesia para la edificación de su cuerpo. La teología debe abandonar la explicación de los sacramentos a partir de una noción aplicada a cada uno de ellos. Para una mejor comprensión de los sacramentos es conveniente comenzar como hace la Sacrosanctum Concilium, por la Eucaristía, sacramento de los sacramentos, por el sacramento de la Iglesia. Entonces es necesario la participación eucarística. Entonces es en la Santa Eucaristía y dentro de la liturgia en donde se hace eficaz y vivo el sacramento de la Iglesia. Los sacramentales, ¿qué son los sacramentales? En algún tiempo se entendía como sacramentales los sacramentos. Entonces se creía que por ejemplo la imposición de la ceniza era un sacramento. Hoy sabemos que no es así. Entonces dicen, ¿qué son? Son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Ejemplos de sacramentales: el agua bendita, la imposición de la ceniza, las palmas del Domingo de Ramos, la vela, la cruz, las peregrinaciones, las procesiones, todo eso hace parte de los sacramentales. Como un datico histórico, el número septenario de los sacramentos no se elaboró sino hasta el siglo XII, con Pedro Lombardo. Y la popularidad de los sacramentales en la Edad Media, por la situación de pobreza y de pestes y guerra, los sacramentales eran medios y frutos espirituales y aún ahora gozan de la misma popularidad. Entonces es necesaria la manifestación del pueblo dentro de su cultura para que los sacramentos se vuelvan también eficaces. Entonces es necesario que el pueblo participe también de ellos con sus formas y sus culturas. Los sacramentales, iluminación teológica. Miren, el reino de Dios, tanto más sencillos, populares, comunitarios y cósmicos,
sean estos ritos simbólicos, tanto más cumplen una función sacramental y se acercan al reino de Dios. Ejemplo, la hemorroísa, la unción de María en Betania, el lavatorio de los pies. Recuerden que esos son sacramentales y no sacramentos. La oración de la iglesia, el clamor del pueblo pobre hacia Dios, suscitado por el Espíritu Santo, es la gran oración cuando este clamor alcanza su máxima densidad. Allí tenemos un sacramento, es la necesidad, ese grito del pueblo por decirte necesito, Señor, y quiero hacer parte de tu iglesia y de tu cuerpo. Cosmología teológica sacramental. Los sacramentos son momentos especiales, densos de una cosmología teológica y escatológica, lugares donde se anticipa la transfiguración del cosmos, los nuevos cielos y la tierra. La teología de la bendición. Las cosas benditas son señal sacramental de la fuerza vivificadora de la palabra de Dios a través de la iglesia. Padre, me hace el favor y me bendice esta agüita. Padre, es tan amable y me bendice el escapulario de la Virgen del Carmen. Padre, es tan amable y me bendice esta vela que voy a prender. En nombre de Jesucristo, a ver si se sana mi ser queridos. Todos esos sacramentales y estas bendiciones hacen parte de los sacramentos. Y la teología de la misericordia, los sacramentales nos acercan a la misericordia de Dios, con la que Jesús se compadece de las multitudes cansadas y abatidas como ovejas sin pastor. Es necesaria esa devoción que le pone el pueblo dentro de su popularidad a los sacramentales, y eso es lo que le da vida también al sacramento. Para terminar, vamos a hablar de la religiosidad popular y de sus culturas. Entonces, la inculturación de la liturgia. ¿Qué entendemos por liturgia y por cultura? Entonces, liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, es decir, el cuerpo de Cristo ejerce el culto público e íntegro. Ahí hay una liturgia, entonces Jesucristo manifestado públicamente. El vocablo cultura por su lado es el conjunto de expresiones simbólicas que caracterizan el modo de ser y de actuar de un pueblo. Entonces, en África es posible que los tambores para las canciones dentro de la liturgia, la danza litúrgica, hace parte de este modo de ser y de actuar del pueblo, y esa unión hace la inculturación de la liturgia, la interacción entre la liturgia y las culturas. Entonces vamos a hablar de aculturación, que es la introducción o un cambio a un rito litúrgico. Entonces, cuando le metemos danza litúrgica, cuando le metemos batería, cuando le metemos maracas, cuando le metemos salva, cuando le cantamos de forma llanera, cuando hacemos un bambuco, cuando hacemos, depende del lugar en donde se desarrolla la Eucaristía. Inculturación es la reinterpretación y transformación de un rito cristiano, de modo que puede entrar dentro del rito litúrgico. Entonces, por ejemplo, que el salmo ya no lo leemos, sino que lo cantamos. Encuentro de fe y cultura en lo simbólico sacramental. Entonces, la importancia de lo simbólico sacramental, el Evangelio nos llega a través de símbolos y ritos. La cultura debe entrar en el rito y progresar con él. Hasta aquí ha sido mi presentación acerca de los sacramentos. Espero que hayamos profundizado un poquito. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.